Este video lo voy a grabar rápido y espero no meterle tanto contenido simplemente porque es algo que me quiero sacar de la cabeza, porque es una situación que me ha perturbado a mí y que he notado que ha perturbado a muchos otros lectores, y la verdad es que a estas alturas estoy dividida entre si reír, llorar o reírme más o verlo como si fuera un chiste, pero no en el mal sentido, sino tratando de verlo por el lado de encontrarle la gracia a la situación. Y bueno, tiene que ver con Enid, que como les he comentado en el podcast, fue mi primer manga. Fue mi primer contacto con esta parte de la cultura coreana y para mí significó mucho en determinado momento de mi vida porque estaba pasando por una situación muy fuerte. Entonces puse demasiadas esperanzas en él y la verdad es que la forma en la que se han desarrollado las cosas me ha dejado completamente en shock. O sea, me dejó en blanco, con el ojo cuadrado. No entiendo qué pasó, no entiendo en qué se convirtió, pero no se trata de nada malo. O sea, esto no es ninguna clase de crítica ni nada de eso, no es simplemente un video comentario o un video ensayo improvisado, porque ya saben que estos podcasts los grabo sin guión. Y bueno, tiene que ver con la forma en la que se desarrolla el romance, entre comillas, dentro de la trama, y con la forma en la que la autora lo ha estado interpretando y lo ha estado compartiendo con sus lectores, que muchos están inconformes con esto, incluida yo. Pero repito, o sea, mi opinión no es que importe aquí, y de hecho la opinión de ningún espectador es demasiado relevante a la hora de tratar con el proceso creativo de una persona. Y esto yo lo puedo decir como autora, porque así como a mí me ha choqueado esta parte del trabajo de esta autora, pues yo tengo novelas y de repente a lo mejor para mí un contenido es apropiado, es correcto, pero para otra persona no lo sería tanto. Y bueno, pues respetando el hecho de que yo no quiero que critiquen mi trabajo, pues tampoco voy a criticar el trabajo de otra persona. Entonces, más que decir lo que está bien o lo que está mal dentro de este manga, es más bien como comentar lo que deja al espectador tan inquieto o tan perturbado. Y bueno, eso tiene que ver, al menos en mi caso, con la forma en la que se han estado desarrollando las relaciones dentro de la historia. Que para empezar, o sea, lo primordial es que el resumen nos lo venden como que la pareja oficial son Seth y Horus, que pues sabemos que en la mitología egipcia tienen cierto momento canónico, pero no significa que hubieran sido pareja, no significa que hubiera habido un compromiso entre ellos, como el que podría notarse hasta cierto punto en relaciones como las griegas, como entre Zeus y Ganímedes, o Apolo y Jacinto y otras figuras mitológicas, ¿no? O sea, ellos nada más tuvieron un momento específico y se puede decir que también tuvieron ciertos roces que podrían interpretarse como subidos de tono, pero esto era por la tendencia de estas personas a glorificar el arte de la reproducción humana, si es que entienden a lo que me estoy refiriendo. Y de hecho en estos mitos pues Seth era considerado una figura, bueno, la palabra empieza con F y ya ustedes tratarán de darle significado. Y pues acá en Enid, pues el resumen abiertamente nos dice que la pareja principal son Horus y Seth, que Horus pues has the hots for his uncle. Y bueno, nunca nos especifica que vaya a ser correspondido, pero pues obviamente es lo que el lector puede llegar a interpretar, tanto por el desarrollo de la primera temporada como por estos hints que va dejando la autora por ahí, pero en determinado momento, sobre todo a partir de la segunda temporada, pues esta situación dio un giro que nadie nos estábamos esperando. Y bueno, aquí entro a la segunda parte importante de este video comentario, que tiene que ver con la figura de Osiris, que es un personaje demasiado confuso, que actúa como el villano dentro de la trama y que hasta cierto punto tiene cierta coherencia en el aspecto de la relación de Horus con Seth. O sea, él podría interpretarse como el que quiere estar en medio, el que quiere impedir su relación, e incluso aquí también llega a jugar un poquito Hathor, pero pues bueno, ella es un personaje súper secundario, entonces pues como la relación tiene que ser entre dos varones, pues tiene más lógica que sea precisamente Osiris, un personaje muy poderoso, muy impactante, muy representativo de la mitología egipcia, quien sea esta figura
que está tratando de meterles el pie a la supuesta pareja principal. Y pues este hecho tiene mucha coherencia por si nos ponemos a pensar en el trasfondo de la historia de Osiris, que se nos insinúa que él y Set, antes de ser dioses completos, pues fueron semidioses y que tuvieron una especie de relación. Entonces para mí la verdad tiene sentido que a lo mejor Osiris recuerde algo de esta situación y por eso esté tan obsesionado con Set en la actualidad. Entonces para mí sí, no es agradable que esté persiguiéndolo cada 2x3 y las cosas que le hace la verdad es que son demasiado crudas, pero tienen sentido, funcionan dentro de la trama porque él, su labor es la de un villano, él está actuando como un villano. Y pues bueno, lo habrán escuchado en Sherlock, pero pues sí, cada buena trama con un buen héroe necesita un buen villano. Y he escuchado que muchas personas interpretan a Set como el villano de Enid por este asunto de la espada, de las almas de las mujeres, y no, la verdad es que su función dentro de la trama nunca fue la de un villano, a menos que se le relacione con el pasaje de Isis o con el arco de Isis. Pero era lo que yo comentaba, que él es un personaje demasiado ingenuo. O sea, si te pones a analizarlo a fondo, es un personaje demasiado torpe, incluso en su forma de relacionarse con los demás. Y esto también tiene mucho que ver con Osiris, que en determinado momento lo mantuvo completamente segregado de los demás dioses, haciéndolo actuar solamente en función de sí mismo, porque Osiris lo mandaba a las guerras y lo convirtió en esta figura no muy grata que los demás dioses pues aprendieron a temer. Entonces Set estaba muy solo y su única compañía pues en determinado momento fueron Nephthys y Anubis pues como su esposa y como su hijo, y Osiris pues como su líder, no tanto como su hermano sino como su gobernante, e Isis, que era lo que comentaba en uno de los podcasts, que pues ella sí cumplió un rol de hermana con él, o sea, ellos tenían una relación amistosa y también muy fraternal. Entonces aquí está ese detalle de que Set en realidad pues era una figura solitaria, muy listo, sí, al principio, pero que tomaba decisiones atrabancadas y generalmente erradas, sobre todo cuando le daba permiso a otras personas de opinar. Y bueno, que eso es algo que hemos estado viendo prácticamente toda la trama. O sea, cada vez que le da a alguien el permiso de dar su opinión, pues termina metido en el fango. Que a estas alturas ya debería de haber aprendido, pero pues no lo ha hecho. Entonces también se puede considerar como un fallo dentro de su desarrollo como personaje. Que esto me lleva al tercer punto que quiero tocar, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, en la primera temporada hubo este contacto inicial entre la supuesta pareja principal, que serían Horus y Set. O sea, se conocieron, se reconocieron, tuvieron instantes medianamente juntos, porque la verdad es que pues no, que se note demasiado el contacto, pues no. Como les comentaba, yo creí que su momento lechuga iba a ser ya de una sola vez y que no iba a tener ninguna clase de relevancia ya, porque yo no creía que por una historia BL, en serio fue bastante impactante darme cuenta. Pues porque era mi primera vez en Tapitoon, ¿verdad? Fue mi primer día, como diría Homero Simpson. Pero a partir de la segunda temporada, o sea, a Set nos lo ponen vagando por el desierto con estas caravanas, perdido, él que no tiene idea de nada, en serio, y a lo mejor él la hubiera pasado más mal si no hubiera sido por este fulano que es el Foreign God. Y no es que quiera faltarle el respeto a ningún personaje diciéndole es fulano tipo sujeto, sino que pues simplemente yo hablo así. Y la verdad es que este personaje me gustaba, tenía buen desarrollo, era guapo, era interesante, era divertido, o sea, funcionaba como para relajar un poco las cosas. Y si en determinado momento se daba algo entre ellos, bueno, o sea, yo quería confiar en él, dije, pues a lo mejor es su salvación de cierto modo, entonces la verdad es que no me molestaba su presencia dentro de la obra. Hasta que hubo este momento en el que mató al halcón de Horus y bueno, o sea, ese hecho fue lo que provocó que Set acabara pues tan mal, que ya deben de saber el momento específico al que me estoy refiriendo. Entonces pues a partir de ahí fue que como que me empezó a chocar un poquito su personaje. Pero de hecho hasta yo tenía como la fantasía de que en algún momento terminara amistado con Horus, no sé, o sea, me hubiera hecho demasiada gracia que al principio se llevaran tan mal y pues terminaran volviéndose amigos o compañeros de armas si quieren, o de situación.
pero nunca esperé lo que, bueno, o sea, lo que ha pasado en los capítulos recientes, en los últimos capítulos publicados, que obviamente todavía no están en la página oficial, pero pues el internet está lleno de spoilers y es imposible que te libres de ellos, desgraciadamente, y para mi mala fortuna pues a mí me tocó encontrarlos todos de golpe. Y la verdad es que, o sea, me quedé en blanco, me quedé en shock, fue como de ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, o sea, hay una escena que muchos comentaban donde había un beso que parecía que era aceptado por Seth y yo dije, mira, o sea, no me gusta, no es mi taza de té, pero siempre y cuando él esté de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y, o sea, de nuevo, mi opinión en realidad no importa, pero pues les estoy hablando desde el punto de vista de una lectora. Entonces no puedo evitar mencionarla. Y ya de repente yo dije, mira, o sea, si las cosas van a estar así, pues la verdad no voy a leer la versión mature. Me voy a quedar con la versión suavecita y así, ¿no? Y ya, pues sí estaba sufriendo un poco, sí me dio muchísima pena por Horus. Dije, ¿en serio otra vez? O sea, hay otro fulano que ya logró manosearte el mandado o algo así. Que una chica decía que era una cosa demasiado machista, pero no, o sea, la verdad yo soy la persona más freedom friendly que pueda haber y la verdad yo estoy de acuerdo con cualquier cosa que pase dentro de la trama siempre y cuando tengan el permiso de Seth, lo que aquí no pasó de nuevo. Entonces fue eso lo que me dejó o sea, no sé ni siquiera cómo explicarlo, porque digo, empezamos bien, o sea, creo. O sea, empezamos bien con este hecho de que él hasta cierto punto dio su permiso, pero ¿cómo es que terminamos en serio con todas estas traducciones de la versión coreana, con él diciendo pues que no debió confiar en Foreign God? Y pues incluso, o sea, hay estas escenas que mencionan cierta sustancia, hay imágenes de que le arranca un arete tratando de obligarlo a detenerse. Y la verdad fue ahí donde dije, no, mira, ¿sabes qué? Enid me está haciendo demasiado daño. Y dije, ya no es saludable para mí. Y decidí cortarlo por la paz. Dije, la verdad es que estas situaciones con el... con la falta de permisos se están volviendo demasiado fuertes, demasiado cotidianas, y la verdad es que no tienen sentido dentro de la trama. O sea, de nuevo les digo, lo que piensa un autor para su obra, lo que sale de la cabeza de un autor para su obra, es perfecto, es correcto, porque, o sea, nosotros no somos el autor, o sea, nosotros no sabemos qué está pensando el autor, aunque nosotros pensemos que conocemos por decir, a Harry Potter perfectamente. La verdad es que no, nunca vamos a saber a ciencia cierta su color favorito, su talla de zapatos, su programa de televisión favorito, esa clase de cosas o detalles que componen a una persona al 100% porque no salió de nosotros. O sea, nosotros no somos su creador, que es esta persona que le dio vida, que le dio personalidad. Entonces nosotros no podemos juzgar, no podemos decir es que yo lo interpreto perfectamente bien, pues porque no es cierto, porque nosotros no somos el autor. Y a veces lo admito, o sea, yo como escritora tengo mis personajes y era lo que comentaba Anne Rice, que a veces tenemos personajes que se escriben solos y es completamente cierto, y hay otros con los que tenemos que luchar porque simplemente no cooperan. A mí con mi novela más reciente lo que me pasa es que los personajes hacen lo que quieren, o sea, ellos no respetan nada de lo que yo quiera, sino que ellos van guiando sus propios pasos. Y la verdad es que es una situación muy difícil. Yo no sé hasta qué nivel esta autora haya planeado su historia y conozca a sus personajes, pero pues cada creador tiene sus propios momentos de gloria y sus propios baches, entonces pues como les digo, no se puede juzgar. Pero ¿por qué estoy diciendo que no tienen sentido? Bueno, mucha gente los interpretó estas situaciones tan repetidas, que fue la primera vez con Horus, fue la vez con Osiris, fue la vez con la caravana y ahora, en la subasta y después con Foreign God, que van 5 momentos que repiten esta clase de situación. Y bueno, en los capítulos previos, cuando Sekhmet está hablando con Horus, le advierte que va a pasar y que va a pasar y que va a pasar, pero realmente uno no se lo quiere tomar en serio. O sea, yo creí que tendrían cierta clase de sentido.
y mucha gente los quiere ver como un castigo para lo que hizo Seth durante siglos, pero es que la verdad, ¿cuánto puedes aprender tú recibiendo siempre el mismo castigo, el mismo? O sea, es esto de la mula no era arisca, la hicieron a palos. Y bueno, o sea, es que mucha gente dice es que el antiguo Egipto era muy brutal y pues pasaban estas cosas cada 2 por 3 y así. Pero no, o sea, es que dentro de una obra, o sea, sí puedes tener tú las cosas que te gustan y las puedes usar cuando quieras. Y si te gustan a ti como creador, pues bueno, o sea, es que el lector se tiene que aguantar, pero es que también es como estar picando demasiado profundo la llaga, ¿no? Porque la primera vez, pues si ya te dejó desconcertado y ya te dejó con esta sensación extraña, pues obviamente la segunda va a ser peor, la tercera va a ser peor y aquí llegamos a una quinta, entonces comprendan que hay gente que sí lo disfruta, pues simplemente a lo mejor porque no empatizan con Seth o porque nunca han tenido una situación así en sus vidas, que en serio agradezcanlo mucho porque es demasiado traumático. O sea, a mí me han pasado cositas que podrías decir, oye, es que no es para tanto. Como les comentaba en un video, a mí una vez alguien llegó de golpe, me robó un beso, o sea, pero me tiró de la cabeza y me atrajo hacia él y la verdad es que fue un momento muy aterrador en mi vida. Y esa persona simplemente se rió así como de, ay, es que te quería dar un beso, pero ¿por qué la violencia? A eso me refiero, o por qué no simplemente pedir, oye, ¿te puedo dar un beso? En vez de llegar así, ¿no? Entonces para mí fue choqueante y yo magnificando ese momento de mi vida y otros que desgraciadamente también se dieron casi de la misma forma, pues puedo entender lo que puede estar sintiendo este tipo y... o sea, Seth, y a eso me refiero con el tema de la empatía, que desgraciadamente vemos muchos que empatizamos con el personaje, porque vemos ciertos aspectos de nosotros en ellos. Por decir, a mí lo que me llama la atención de Seth es que siempre mete la pata, o sea, comete error y su vida no es perfecta, y yo decía, bueno, o sea, es que yo soy igual, o sea, yo también me pasan muchas cosas muy tontas que yo digo, Dios, pero es que como me metí en esta cosa. Y así, por eso a mí me gustaba su personaje. Y por eso duele, precisamente porque yo I could relate to him. Y pues ya otras personas que por decir a lo mejor no les guste tanto Seth, que prefieran a otro personaje, pues obviamente no van a sufrir tanto como las que sí tenemos cierto favoritismo por él. Y bueno, ya también, o sea que la situación termina y pues siempre viene con este como tipo aire cómico. O sea, les digo, yo no he leído el capítulo, no lo he visto más allá de los spoilers, pero bueno, había una imagen que la verdad no sé si sea del principio, si sea del final, si sea del medio, que no creo. Pero bueno, era así, como que él estaba así como de, me pasó otra vez y ya, y se queda ahí como de, pues ya, X, ¿no? Y es eso también lo que de repente desconcierta, lo que te deja a ti en blanco, porque tú esperas una reacción muchísimo más fuerte de parte del personaje, no simple resignación. Que les digo, yo aquí pues no tengo la información completa, entonces tampoco puedo aseverar que lo que estoy diciendo sea 100% cierto, pero fue la impresión que me dio y ya fue esa parte de la historia en la que como que no pude tolerar demasiado, entonces dije, mira, por mi salud mental, voy a dejar de leerlo, la verdad, porque es que sí fue demasiado. Y les digo, o sea, su único error no fueron las mujeres, no fue su espada, sino que también fue un mal gobernante durante años, entonces no se puede decir que solamente con este único castigo él está aprendiendo, él necesita saber mucho más. O sea, no solo en relación a las caravanas, a lo que hacían las caravanas y a estas personas que tenían esclavizadas y encerradas y a las que pues maltrataban y lastimaban muy feo cuando trataban de subastarlas. O sea, él tiene que aprender desde muchos otros polos, y también lo doloroso es que él supuestamente sufre y los otros personajes se divierten y él tiene que seguir conviviendo con ellos y actuar como si nada. Entonces eso también como que te saca un poco de quicio como lector. Pero bueno, que tampoco se puede esperar tenerlo de Magdalena jalándose el cabello y llorando, ¿no? Pero en determinado momento a lo mejor sería buena una reacción así, pero bueno, es que eso no es lo único malo o sea, bueno, han estado criticando tanto a la autora que ella salió a defenderse diciendo que su plan desde el principio fue que él fuera cortejado, pero es que esta palabra tampoco creo que sea la más apropiada. Pero pues fue la que ella decidió usar, entonces está bien.
cortejado por Horus, por Osiris, por el Foreign God y por Anubis. Entonces también te quedas como de, ¿en serio su hijo también va a entrar al ruedo? Es que es eso también lo que te deja muy desconcertada, y sobre todo porque al parecer pues va a ser una escena similar a esta, y yo creo que ya íbamos a llegar a una situación bastante fuerte donde él a lo mejor pues la admite, la acepta, la tolera, o sea, da su consentimiento por alguna razón que la verdad estoy segura de que no me voy a poder explicar y que va a ser demasiado dura y que no va a tener sentido con la trama, al menos para mí como lectora, pero seguramente para la autora pues sí. Y que bueno, que esto nos lleva otra vez, o sea, al cuarto punto, si es que los he estado contando bien, que al parecer esta segunda temporada, si no le hubieran autorizado la tercera temporada, habría sido la última. Entonces, pues ya tuvieron las chicas que son fans de esta pareja el momento con el Foreign God. Pero pues las que venimos esperando alguna clase de contacto con Horus desde la primera temporada, habiéndolo confirmado como la pareja principal, como el pastel completo, pues no hemos obtenido absolutamente nada de ellos, que a estas alturas yo no es que favorezca a Horus, no es que lo quiera ver a fuerzas con Set. De hecho ahorita la idea de que estén juntos ya como que ya no me llama la atención. Digo, mira, si se quedan como no sé, como rey y consejero, como tío y sobrino, como amigos incluso, o sea, ya estaría perfecto, simplemente que tengan alguna especie de cercanía, por el amor de Dios. Ni siquiera tiene que ser romántica, porque pues tú te dicen es que esta va a ser la pareja principal, entonces desde el comienzo estás ahí todo tonto esperando a ver a qué horas, pero no, nunca pasa. Entonces es esa espera la que te carcome un poco por dentro. Pero les digo, no tiene nada que ver con el dejo romántico, porque ahorita es como de ay, o sea, agarraditos de la mano todo el tiempo, ¿no? Con corazones y flores y así, y no, o sea, no. Pero es esta espera, y luego sobre todo saber que si esta segunda temporada pues no se hubiera alargado, pues se hubiera terminado en una cosa demasiado extraña, que posiblemente habría sido abrupta y no habría generado ninguna clase de respuesta a todas las preguntas que tenemos acerca de Enid desde la primera temporada. Y bueno, es que eso nos lleva como al desarrollo que ha tenido, que la verdad era lo que les comentaba, que sientes que avanzas un paso y te regresas 2 o 3. O sea, es que es una cuestión demasiado rara, porque digo, de repente yo me estoy preocupando por otras cosas como pues la situación actual, y luego me acuerdo y digo, ¿y qué pasó con Eptis? ¿Y qué pasó con Isis? Y ahora, ¿qué pasó con Hanekate? ¿Y qué pasó con Horus? O sea, que estaba encerrado como en esta celda y luego terminó convertido en halcón, creo. Y pues es eso, o sea, te van saliendo dudas y dudas y dudas y más dudas en vez de respuestas. Que el propósito de toda historia desde que comenzamos a escribirla o a contarla es llegar lo más rápido que se pueda al final. Pero tratándose de un webtoon que obviamente consigue dinero a través de los capítulos, pues obviamente pues yo creo los autores tratan de prolongarlo lo más que se pueda, a veces incluso con relleno, pues porque es su fuente de ingresos. Entonces no se puede interpretar como una novela normal, donde desde la primera palabra tu meta en mente como autor debe de ser llegar al final sin meterle tanta palabrería y tanta cosa que la verdad solamente va a rellenar páginas y páginas y páginas sin darle ninguna clase de sentido. Y bueno, es eso lo que ha estado pasando precisamente con Enid, que genera más preguntas que respuestas de las que ha ofrecido. Y lo peor de todo es que es una cosa que se alarga demasiado, o sea, no... Es como una historia sin fin, o sea, no se ve dónde vaya a terminar, y tú como lector tienes esta sensación de que hay una meta, porque sabes que Horus se va a convertir en el dios solar y que Set va a acabar en la barca de Ra, por los spoilers, que también fue o sea, fue una super metidota de pata que se hubieran filtrado. Porque pues aparte, o sea, ya sabemos que Horus, pues, o sea, no tiene participación, no tiene desarrollo, no sabemos nada de él. Cada vez que aparece, pues siempre le pasa alguna cosa extraña. Nos deja más confundidos que satisfechos. Y aparte, o sea, después de todo esto, o sea, que equivale a la piedra de Patricio en ese capítulo de Bob Esponja, que o sea, a pesar de ser una piedra, consigue llegar a la meta.
Y pues todavía sabemos que Seth se va a enojar con él y pues lo va a atacar y le va a sacar un ojo. Entonces les juro así, en serio, que estoy así como entre de face palmearme y llorar. O sea, porque sí es una cosa que me tiene demasiado confundida. Y bueno, volviendo al meollo principal, que también lo que te deja así como de ¿qué? Pues fue este asunto de que en realidad no es una pareja, ni siquiera son dos parejas, o sea, no son solo Horus y Seth, sino que son Horus, Osiris, el Foreign God, y Anubis. O sea, es que, ¿qué? Y bueno, al menos en otros manguas con una temática similar te lo venden así, te dicen por decir, es que fulanito, el personaje principal, pues puede elegir entre A y B para ser feliz, ¿no? Para tener una relación. Porque pues que tengas una relación no te hace necesariamente feliz. Y bueno, y aquí en Enid pues nos vendían que Seth iba a elegir a que vendría siendo Horus y pues ya, ¿no? Pero de repente te sacan B, C y D. Entonces tú te quedas como de pero ¿por qué? O sea, si al menos te hubieran dejado en blanco la opción así como el signo de interrogación, como de decir ¿quién va a ser la pareja? Pues estarías ahí como con más ganas de averiguar, ¿no? O sea, hasta los momentos pues de esta clase que les digo, a lo mejor no se disputarían tanto, pero pues sí serían más tolerables, ¿no? Porque pues estarías ahí con el salseo de ver quién queda, o sea, de con quién pega su chicle, pero no, o sea, es que es una situación demasiado confusa. Que no sé si lo habrá dicho con la intención de defenderse o como de callar a las personas que le estaban criticando, como de esto va a pasar, pues porque tiene que pasar y así, ¿no? Pero sí es una situación como muy extraña. Que pues les digo, o sea, para ella es correcto porque pues es su historia, ¿no? Y pues si quiere seguir leyendo y esa clase de cosas, pues hay gente que sí le gustan mucho estas cosas, estas situaciones, pero pues sabemos otras que sufrimos con ello, pues porque tenemos mucha empatía con el personaje principal. Yo en mi caso no solamente me pasa con Seth, o sea, me pasa con todos los personajes. Usualmente es el primer personaje que yo veo en un libro, aun si, o sea, si no va a ser un personaje protagonista, si es el primerito que me mencionan en un libro, a mí me suele gustar. Entonces me quedo pues con ese personaje y le guardo cierto afecto durante todo el desarrollo, y pues en Enid a mí me pasó con Seth. Y pues les digo, o sea, Horus sí es mi personaje, también uno de los favoritos, pero no ha tenido nada de desarrollo. Entonces yo a partir de ahora lo voy a conocer como Rocky, la piedra que llega a la meta, de manera inexplicable en ese capítulo de Bob Esponja. Pero bueno, o sea, esta es una espinita que me quería sacar porque la verdad es que Enid fue un manga que me gustó mucho, pero que me ha desconcertado bastante también. O sea, me pasó lo mismo con Nuestra Señora de París y les juro que me hizo sufrir demasiado también. Entonces no es una cuestión solamente de Enid, pero bueno, pues así pasa con todas las historias. Algunas son buenas para nosotros y otras pues no tanto, y pues este fue el caso, desgraciadamente. Y pues también otra cosa triste acerca del personaje de Horus es que en realidad lo importante no es el destino sino el camino, y pues vimos que el camino de Seth está bastante distante del de Horus, a pesar de que deban de llegar al mismo punto. Y pues sí, claro que me habría gustado verlos juntos, pero bueno, pues a lo mejor no se puede. O se puede, pero pues de una forma muy extraña o muy distante en el tiempo. Y la verdad es que pues webtoons, o sea, en ese caso la verdad es que prefiero una novela o una telenovela mexicana, que la verdad también tienen sus momentos muy wonderful. Pero bueno, espero que este video haya sido un comentario de lo más inocente y pues no haber ofendido a nadie, que se les juro que nunca ha sido la intención. Y pues simplemente era fan de Enid, o sea, y ahora estoy como un poquito pues fuera de onda, desbalanceada, no sé. Pero pues tampoco es que critique a la autora ni nada de eso, porque pues les digo, al final del día nosotros somos humildes lectores, consumidores del trabajo de otra persona. Y bueno, si les ha gustado, suscríbanse, compartan y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.